Hola, espero que se encuentren bien. Y bueno, el propósito de este video es introducirlos un poco en los conceptos básicos relacionados a la investigación cuantitativa y los análisis estadísticos. Ok, lo primero que quisiera empezar a hablar es sobre estadística y la importancia de esto en psicología, ¿no? A veces nos podemos preguntar cuando llegamos a la carrera, pero ¿por qué tenemos que estudiar estadística? ¿Por qué tengo que aprender todo eso, no? Si no me fui a ciencias, o sea, estoy en psicología. Y pues para los que entraron a la carrera pensando que no verían matemáticas, pues lamento romperle su corazón, pero los tenemos que ver, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué es importante saber esto? Y pues eso es lo que vamos a indagar en este video, ¿ok? Y voy a empezar hablando sobre la definición de estadística. ¿Qué es la estadística, no? Y para eso, pues, la primera definición que tenemos de estadística es que se puede ver como la disciplina que está basada en la metodología científica, ¿no? Y que nos permite recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar un conjunto de datos. Pero también la estadística se puede ver o se puede referir como al conjunto de fórmulas y cálculos desarrollados por estadísticos para que otras disciplinas, incluidos nosotros, los psicólogos, los podamos implementar cuando analizamos los resultados de nuestra investigación. ¿Okay? La estadística es necesaria debido a que la psicología es una ciencia y como tal debe estar basada en investigaciones empíricas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir investigación empírica? Es que el conocimiento debe obtenerse a través de la observación y la medición. Entonces vamos a hacer una pausa ahí y vamos a hablar sobre qué es medición. Y para eso primero vamos a definir qué es medir. Entonces, medir significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Entonces, medición se puede ver como el proceso de vincular conceptos abstractos, o sea, estos valores, símbolos, el valor que le estamos dando, con indicadores empíricos, ¿no? Entonces, cosas que nos permitan medir, hacer una recolección de estos valores, ¿ok? Nosotros en psicología realizamos mediciones y observaciones de la conducta, ese es nuestro objeto de estudio, ¿no? Y todas nuestras mediciones o a lo que investigación cuantitativa se está refiriendo resultan en números o puntuaciones, y todo ese cúmulo de números que nos resultan al final de nuestras investigaciones es lo que llamamos datos. Que recolectamos y tenemos todos esos números, esos datos, ¿qué hacemos con ellos, no? Ahí es donde entra la estadística, y por eso es importante, porque el rol de la estadística es permitirnos o ayudarles a encontrarle sentido a todos esos datos. A veces podría parecer que solamente recopilamos números y ya, pero pues lo importante es que tienen un orden, y eso lo determinamos a partir de la estadística. Ok, entonces, ¿cómo nos ayuda la estadística a eso? Entonces, hay diferentes procesos estadísticos que nos ayudan de diferentes formas. Una forma, la principal, una de las primeras en que nos ayudan es para organizar esos datos, o las puntuaciones que obtenemos, y esto nos permite ver patrones en los datos que a veces es difícil ver. Un ejemplo muy burdo, pero que nos podrá servir para entender esto, es cuando tomamos la estatura de un grupo de personas y los organizamos del menor al mayor. Entonces, organizarlo de esa forma nos permite ver qué tendencia tienen las estaturas de las personas, o incluso ver si hay una tendencia hacia un extremo u otro, ¿no? Otro procedimiento estadístico nos ayudan a resumir el conjunto de datos. Esto es que a veces son muchos números y puntuaciones, y la realidad es que no necesitamos analizar cada uno de los datos. Así que resumirlos nos ayuda a entenderlos de una forma rápida y general. El valor que mejor ejemplifica esto es el que obtenemos cuando calculamos la media de un conjunto de datos, ¿no? Lo cual nos permite ver de una forma rápida la tendencia que tiene ese conjunto. Ahora, no hay que dejarnos engañar, ¿no? La media es un valor a veces tramposo porque es muy sensible a los datos extremos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero pues es una forma rápida de ver lo que está pasando, ¿no? Y si quieren saber más sobre esto, pues lo van a leer en la lectura que les dejo, ¿vale? Otra forma en que nos ayudan los procesos estadísticos es en comunicar nuestros resultados.
Esto es debido a que son reglas o procedimientos generales y esto nos permite comunicarnos en un lenguaje general y común, que a su vez nos permite entender a otros y que otros nos entiendan. Entonces ha generado un lenguaje común en ciencia. Okay, por estas razones es muy importante que hablemos y aprendamos procedimientos estadísticos, ¿no? Y al menos los procesos que nos sirvan para los últimos puntos mencionados. Si no conocemos o entendemos nociones básicas de estadística, se nos complicará entender los artículos o estudios que leemos y de igual forma se nos complicará entender, analizar y dar a conocer nuestros resultados. Muchas veces le tememos a la estadística y es porque pensamos que son matemáticas o fórmulas y pues sí lo son. Pero es importante que nos quede claro que no somos matemáticos ni estadísticos. Nuestro objetivo no es desarrollar esos procesos, aunque claro, si les gusta y están interesados en eso, ¿por qué no? Yo tengo amigos y conocidos que han enfocado sus estudios en psicología a desarrollar procesos estadísticos que nos ayuden a entender mejor la conducta. Pero ese no es nuestro principal interés como psicólogos, ¿no? Nosotros principalmente tenemos que aprender a aplicar de forma correcta esos procesos. Para hacer sentido de nuestros datos, tenemos que saber aplicar la estadística apropiada e interpretarla de la forma correcta, ¿ok? Por eso es importante. Ahora vamos a retroceder unos pasos y vamos a hablar de investigación y lo que implica, ¿no? Ya hablamos un poco en el video pasado del trabajo científico, de la importancia de comunicar nuestros datos, pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de investigación o qué es lo que quiero dar a entender, ¿no? ¿Qué implica eso? Y pues vamos a empezar. Probablemente ya lo han escuchado en otros cursos en semestres pasados, pero pues por si las dudas, más vale prevenir que lamentar. Entonces vamos a repasar rápidamente lo que implica el proceso de investigación. Primero, investigación está definido académicamente como el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Aquí quiero hacer una pausa antes de continuar y me van a decir, pero oye, en el video pasado me dijiste que esto era como un rollo más laxo y flexible y que las cosas podían fallar y sí, ¿no? Pero no quiero que me malentiendan. A lo que me refería en el video pasado era que a veces el trabajo en un laboratorio o la investigación o hacer experimentos no es como lo planeamos, ¿no? Entonces, sí es un proceso estructurado y sistemático. Tenemos que tener un plan para llevar a cabo una investigación y eso requiere de mucho trabajo y de ser cuidadosos y estrictos y bla, bla, bla. Pero a lo que me refería también era que muchas veces las cosas pueden fallar en el camino, ¿no? El aparato se nos puede romper, podemos no llegar a tiempo, o sea, muchas cosas pueden pasar en el proceso que implica la investigación. Entonces, a eso me refería un poco más con la flexibilidad y que las cosas pueden a veces salir mal, pero no precisamente quiere decir que porque no salió mal ya está todo echado a perder, ¿no? Eso es parte del proceso de investigación, pero no quiere decir que no sea sistemático, rígido y que lleve su estructura, ¿ok? Entonces, aclarado eso, continuemos. El punto de partida de cualquier investigación es una idea, ¿no? Las ideas. Y estas ideas pueden resultar de cualquiera de nuestras experiencias previas, ya sea un libro, un video, conversaciones, algo que nos haya pasado previamente, ¿no? Y enfocado con psicología, por eso es importante que leamos sobre textos académicos, que revisemos la literatura sobre un fenómeno que nos interese y veamos qué han hecho previamente sobre ese tema y para eso nos va a generar ideas para qué hacer después, ¿no? Una idea muy común, hablando de ideas en ciencia, es que muchas veces lo que ustedes ya pensaron o se les ocurrió, tiene que quedarles claro que alguien más ya tuvo esa idea, ¿no? Algo que nos suelen decir mucho es que nunca se te olvide esto. Si tienes una idea, piensa que otras personas, que otras 20 personas antes que de ti ya tuvieron la misma idea y probablemente ya hicieron algo al respecto, ¿no? Entonces, antes de querer empezar a hacer algo y que se emocionen con una idea o un plan, lo primero que tienen que hacer es revisar la literatura y ver qué se ha hecho sobre eso, ¿no? Y si ya encontraron que alguien hizo lo que a ustedes se les ocurrió, pues no se desanimen. La cuestión es seguir leyendo, seguir pensando y ahí sí se les va a generar otra idea que pueda continuar a incrementar lo que ya se hizo sobre ese tema, ¿vale?
Así es la construcción del trabajo científico y de las investigaciones. Ok, ahora, otra cosa que hay que aclarar es que una cosa es tener una idea y otra hacer acciones para consolidar esa idea, ¿no? Y otra muy distinta es realizar acciones que tengan un propósito, que estén ordenadas y sean sistemáticas y que nos ayuden a consolidar esa idea, resolver una pregunta o aportar información y evidencia sobre un fenómeno. Y ahí es donde radica el trabajo científico, ¿no? En toda esta última parte, que es lo que nos diferencia de solo tener una idea o pensar algo a ya llevarlo a cabo, ¿no? Y pues, ¿cómo es que de tener una idea pasamos a querer hacer una investigación de forma oficial, ¿no? ¿Qué es eso que nos motiva o las razones por las que podemos hacer una investigación? Y pues las razones son varias o pueden variar. Y la primera es tan simple como la curiosidad, ¿no? Querer saber algo. Entonces, satisfacer nuestra curiosidad. Y esto nos puede recordar a lo que nos decían de niños y de que muchas veces, o lo que hemos escuchado, ¿no? Que en la infancia somos investigadores innatos, como eso, ¿no? Es cierto que los infantes suelen ser curiosos y quieren saber el porqué de las cosas, ¿no? Siempre están preguntando, oye, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Bla, bla, ¿no? Y también es cierto que en ocasiones hacemos experimentos, ¿no? Lo que llaman pininos ahí, como... La aventura de descubrir el mundo que está oculto ante nuestros ojos. Biología Plus de Mi Alegría contiene un fabuloso microscopio que realmente funciona para descubrir las maravillas que esconde una gota de agua o una hoja. Biología Plus Mi Alegría incluye decenas de experimentos para descubrir el mundo que te rodea. Con Juguetes Mi Alegría aprendemos y jugamos. Dista mucho de lo que es la curiosidad científica. Y cuando hablamos de investigación científica nos referimos a la curiosidad que va más allá de solamente querer saber algo, ¿no? A veces, muchas veces lo que pasa es que cuando somos pequeños le preguntamos a nuestros papás, oye, ¿por qué esto, no? ¿Por qué las abejas se acercan a la flor, no? Y entonces el papá tratará de responderle y el niño, ok, está bien. Y probablemente tenga otra duda, oye, pero ¿por qué esto, no? Y se le responderá, ok, está bien. Pero muchas veces no pasa de ahí, ¿no? En cambio, la curiosidad científica sí, va más allá, va a querer hacer algo, va a querer manipular, va a querer experimentar y una cosa nos lleva a otra, es como una reacción en cadena. Entonces, una vez que tenemos una curiosidad o una pregunta, queremos resolverla y va a salir otra y va a salir otra y así terminamos con un cúmulo de acciones y experimentos, ¿no? Entonces es diferente. Ahora, otra razón por la que hacemos investigaciones es para evaluar una hipótesis. Si recordamos nuestras clases de primaria o secundaria, pues recordaremos que nos explicaban que dentro del método científico uno de los pasos era la comprobación de hipótesis, que por lo regular cuando tenemos una pregunta se realiza una probable respuesta o solución, ¿no? Digamos que es nuestra apuesta a lo que creemos que pasará o saldrá. Y pues no tenemos otra forma de comprobarlo más que haciendo experimentos, manipulaciones, observaciones, ¿no? O sea, investigando. Y quiero detenerme aquí para que aprovechemos a hablar un poco sobre esto, a qué me refiero cuando hablo de hipótesis, ¿no? Y pues las hipótesis, explicaciones tentativas del fenómeno que estamos investigando, se enuncian como sentencias o afirmaciones y son derivadas de la literatura revisada y se pueden ver como respuestas provisionales a nuestras preguntas de investigación. Debemos considerar que no son necesarias para todas las investigaciones, ¿ok? Y no siempre se cumplen o son verdaderas. Entonces no se vayan a espantar cuando lean un artículo o un estudio y donde no plantee tal cual su hipótesis de investigación, porque no todas las investigaciones lo llevan y no son requeridas. Lo que sí es que todas tienen que tener un propósito, tienen que tratar de responder alguna pregunta. Ahora, la forma más común de clasificarlas en la investigación es de la siguiente forma. Existe la hipótesis de investigación, que su definición es que es una proposición tentativa acerca de las posibles relaciones que existen entre dos o más variables. Era lo que les comentaba en un inicio, digamos que es nuestra apuesta inicial sobre qué nos va a salir, por qué están mantenidas o si hay una relación entre dos variables. Es importante que nos quede claro que las hipótesis de investigación pueden ser descriptivas, correlacionales, de diferencias de grupos o causales.
Esto va a depender de nuestro diseño, del tipo de estudio y también influirá en el tipo de prueba estadística que utilizaremos después para analizar nuestros datos. Si quieren saber un poco más sobre esto y a qué me estoy refiriendo, lean alguna de las recomendaciones que les dejo en el grupo para que entiendan un poco más sobre qué me refiero, porque la explicación de eso sale de los propósitos del video, ¿vale? Pero bueno, sigamos. La hipótesis nula es lo contrario a la de la investigación, en términos simples. Y pues, ¿por qué? Porque la hipótesis nula es la que niega una relación entre dos o más variables. Por eso les digo que es lo contrario. Si nosotros decimos probablemente sí existe una relación entre estas dos variables, la nula va a decir no, no existe. Y el análisis de nuestros datos resolverá si es cierta la hipótesis de investigación o la nula, ¿no? O sea, esta decisión va a depender del nivel de significancia que obtengamos de nuestro análisis. Pero igual, si quieren saber más sobre eso, lean el capítulo o el material que les estoy dejando adicional. Y una tercera es la hipótesis alternativa. Y esta no siempre es requerida, depende del estudio y se refiere a que es ni una ni la otra, ¿no? O sea, la hipótesis alternativa es que hay otras posibles explicaciones de si hay una relación o no entre las variables. Entonces, por eso les digo que no es ni la de investigación ni la nula y tampoco por eso no en todos los estudios es requerida, solamente en caso de que sí haya una tercera alternativa u otra opción a darle explicación a la relación. ¿Ok? Otro concepto que va vinculado a esto de las hipótesis es la prueba de hipótesis. Y esto es el proceso bajo el cual se somete a escrutinio empírico nuestra hipótesis para determinar si es apoyada o refutada. Hay análisis estadísticos específicos que se tienen que estudiar con detenimiento, pero es un tema igual que sale de los propósitos del video. Pero si están interesados, revisen el material, se los recomiendo porque cada prueba va de acuerdo a cada diseño o a cada grupo, o entonces hay una prueba para cada cosa. Muy bien. Otro punto muy importante a considerar con las hipótesis es que, y con sus análisis, es que hay que tener especial cuidado en no guiarnos o no guiar nuestra investigación para comprobar verdadera nuestra hipótesis, porque eso sería tramposo, ¿no? Muchas veces queremos hacer lo posible para que lo que decimos sea verdadero y obtener un nivel de significancia, ¿no? Mayor a 0.05, pero pues esto es tramposo y hay muchas cosas que pueden manipular el que queramos obtener resultados significativos o que nuestra hipótesis sea verdadera, y una de las principales razones es querer publicar nuestros resultados, pero pues eso es tramposo. Entonces siempre tenemos que observar los datos y ser sinceros en lo que nos salga, aunque eso signifique que nos equivocamos. Igual, si quieren saber un poco más sobre esto, les voy a dejar un video en el que se explica con detalle a qué me refiero y por qué a veces entramos en crisis de replicación, ¿no? Pero pues vean el video si les interesa. Ok, sigamos con las razones para hacer investigación. Otra razón puede radicar en poner a prueba un método que ya existe o generar nuevos. Un ejemplo con lo que les puedo quedar claro es la serie de modificaciones que se tuvieron que hacer para registrar de manera automática las respuestas en las cajas experimentales. Hay una serie de cambios y estructuras en el funcionamiento, a la forma misma de la caja que se tuvieron que hacer con el paso de los años y que incluso hoy en día todavía se está trabajando para mejorar ese registro, ¿no? Entonces es una línea de investigación que está vigente y que pues nos sirve para mejorar el registro o estudiar los fenómenos, ¿ok? Una última razón puede ser el simplemente comprobar la existencia de un fenómeno o indagar más sobre uno que ya existe. Entender bajo qué variables ocurre y contribuir a la información y conocimiento sobre este fenómeno, ¿vale? Cualquiera de las razones mencionadas es igual de valiosa para iniciar una investigación. Y otra cuestión que hay que considerar es qué tipo de investigación nos gustaría hacer, ¿no? Muchas veces un mismo fenómeno puede tener varias formas de entenderlo o averiguar sobre él. Y principalmente hay tres tipos de investigación: la cuantitativa, cualitativa y mixta. Y en este curso solo nos centraremos en la investigación cuantitativa, pero no por eso quiere decir que los otros dos tipos de investigación sean malos o sean menos efectivos, o no, solo tienen otros enfoques.
tienen otras características y se realizan con otros propósitos, ¿no? Entonces en el cuadro podemos ver rápidamente cuáles son los propósitos o características de cada uno y pues ya es nuestra chamba escoger cuál nos conviene o cuál queremos hacer, ¿vale? Pero bueno, regresemos a la investigación cuantitativa. Los estudios en la investigación cuantitativa se realizan bajo varios enfoques y esto tiene varios alcances o puede tener diferentes alcances. Entonces vamos a verlo rápidamente, ¿no? Los alcances pueden ser exploratorios. Esto es el tipo de estudio que por lo general se realiza antes o es el antecedente de los otros tipos de estudio, ¿no? En términos coloquiales es los estudios que nos sirven para preparar el terreno. Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación nuevo o poco estudiado. Un ejemplo con el que nos puede quedar claro es toda la investigación que se está haciendo sobre el espacio, el desarrollo de las tecnologías que se están haciendo para saber qué va a ser mejor allá, qué no. Entonces, todo eso es desconocido y es nuevo, es investigación exploratoria. ¿Okay? Otro tipo de alcance es el descriptivo, que son los que buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Principalmente describe las tendencias de un grupo o población. Por lo tanto, solo se limita a recopilar datos y hacer descripciones de sus observaciones. Un ejemplo de esto son las encuestas de censo poblacional. Si se dan cuenta, solamente el objetivo es llegar, contar cuántas personas hay, cuántos focos, cuántas llaves, bla, bla, ¿no? Con los ingresos mensuales. Pues lo que hacen son justo análisis estadísticos para hacer un resumen de todo esto y aportar información sobre un país. Ok, el otro tipo de enfoque es el correlacional o correlacionales. Estos tipos de estudios son los que asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o población, ¿no? La finalidad de ellos es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables, conceptos, etcétera. Las correlaciones pueden ser positivas, esto quiere decir que se mueven hacia la misma dirección, o sea, si una variable incrementa, la otra también. O pueden ser negativas, esto quiere decir que se mueven en direcciones contrarias. Si una variable incrementa, la otra decrementa. Y también puede haber que no haya correlación. Un ejemplo de esto puede ser que, no sé, queremos saber si existe una correlación entre el coeficiente intelectual de las personas con su altura. Y es muy importante comprender que en estos estudios, no porque encontremos una correlación, esto es que dos variables se muevan de una forma similar o contraria, quiere decir que una es la causa de la otra. Es un error muy común en psicología, pero caer en este tipo de razonamiento nos puede llevar a cometer falacias o errores lógicos. En el ejemplo anterior sería un error decir que debido a que hay una correlación positiva entre el coeficiente intelectual y alturas mayores de 170 centímetros, significa que ser alto es ser una persona lista. Entonces, se dan cuenta, ahí hay un error. No, una no es la causa de la otra. Entonces, si quieren saber más sobre errores lógicos o falacias, les voy a dejar un video recomendado para que puedan checarlo, y es muy interesante saber un poco más porque a veces los psicólogos solemos caer un poco o mucho en falacias lógicas, ¿vale? Y bueno, el último alcance es el alcance explicativo. Y estos son los tipos de estudio que pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos, explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. El alcance de nuestra investigación está delimitado ya sea por las razones de nuestra investigación o por el propósito mismo de nuestra pregunta de investigación. Entonces, pero eso no significa que un tipo de alcance sea más valioso que otro, simplemente cumplen y sirven para diferentes propósitos. Eso tampoco significa que porque mi estudio tiene un alcance no pueda tener otro, ¿no? Hay estudios que tienen más de un alcance de investigación, entonces hay que considerar esto. Ahora, sigamos, ¿no? Supongamos que ya teníamos un tema que nos interesó y entonces ya nos fuimos a leer sobre ese fenómeno y sus antecedentes, y entonces ya tenemos una idea y ya la formulamos en una pregunta de investigación o con alguna idea estructurada que queremos resolver, ¿no? Y pues ahora, ¿qué sigue, no? Bueno, el siguiente paso sería elegir o diseñar un diseño experimental que mejor nos acomode para poder resolver esta duda que tenemos, ¿no? Y aquí me voy a detener porque hay varios conceptos que hay que aclarar antes de seguir. El primero es qué es un experimento. Y sé que ya lo hemos escuchado mucho y que hemos estado hablando sobre experimentos y bla, 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 ¿no? Pero en términos científicos, un experimento se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o dos variables o más, ¿no? Y
para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables, ¿no? Entonces, primero, vamos a pararnos. ¿Qué es una variable? Una variable se puede definir, una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse y observarse, ¿no? La forma más común en ciencia para clasificarlas es variables independientes y dependientes. La primera, la independiente, se hace referencia a la manipulación, a lo que vamos a hacer nosotros. Y la dependiente, por el otro lado, es lo que vamos a medir o lo que vamos a observar. Entonces, por eso les decía, en términos de un experimento, lo que hacemos es la manipulación de variables independientes y medimos el efecto que tiene sobre una variable dependiente, ¿vale? Ahora, ¿qué es un diseño? El diseño es el plan o estrategias que se desarrollan para obtener la información que se requiere en una investigación y nos llevará a responder nuestro planteamiento o problema. Entonces, un diseño experimental es el plan o las estrategias que llevaremos a cabo para manipular y medir nuestras variables. Existen diferentes tipos de diseño. Les dejo aquí una tabla para que vean rápido, evalúen cuáles son los tipos de diseño que existen, ¿no? Y cuando estamos hablando de diseño experimental, hay un concepto muy importante que siempre tenemos que cuidar y que debe ser prioridad a la hora de que pensemos en nuestro experimento y en nuestro diseño. Y ese es tal vez el concepto más importante que tenemos, y es el de validez interna. ¿Okay? Y la validez interna es, o se define como el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos. En otras palabras, es qué tan seguros estamos o podemos estar de que los resultados se deban a nuestra manipulación y no a otras variables extrañas. Por eso les decía que la validez interna lo es todo en los experimentos y tenemos que cuidarla mucho, porque hay muchas amenazas, hay infinidad de amenazas que tratan de atacar nuestra validez interna. Entonces, pero también tenemos técnicas de control para cuidarnos de esas amenazas. Si quieren saber más sobre eso, igual revisen la literatura que les comento o que les recomiendo para que tengan un poco más de conocimiento sobre cuáles son las amenazas y cuáles son las técnicas de control que tenemos para prevenirlas. De todos modos, aquí les pongo una tabla para que engloba rápido esto. Y también existe la validez externa. La validez externa es el grado de generalización que tienen los resultados, ya sea a otra muestra, a otra población, a otro contexto, a otros ambientes, bla, bla, ¿no? Entonces, eso es qué tan seguros estamos de que vamos a poder, que nuestros datos, que nuestros resultados le van a salir a otras personas. También es importante que la cuidemos, pero piensen de esta forma: si no tenemos validez interna, ¿cómo va a servir para llevar una validez externa, ¿no? Entonces, lo primero que hay que cuidar siempre cuando estemos pensando en nuestro diseño del experimento es la validez interna y que tengamos muy presente las técnicas de control, ¿vale? Ahora, la selección correcta de nuestro diseño es muy importante, ya que eso será el esquema para los resultados que obtendremos, y muchas veces ese es el primer paso para obtener datos que puedan hacer sentido o solo sean un cúmulo de números ahí sin al azar, ¿no? Entonces, la selección del diseño dependerá de varios factores. Es por eso que aquí les pongo una tabla de cuáles son los tipos de diseño, y si quieren saber más, revisen la literatura, ¿vale? Y las lecturas que les dejo recomendadas. Ahora, continuemos. Supongamos que ya tuvimos un tema de interés, ya tuvimos una idea, ya nos fuimos a leer sobre el fenómeno, los antecedentes que han hecho, ya tenemos una pregunta y ya escogimos y elaboramos nuestro diseño experimental, ¿no? El mejor, cuidando nuestra validez interna. Y finalmente ya recolectamos nuestros datos. ¿Ahora qué? Ahora sí llegó el momento de hacer el análisis de esos datos. Ahora sí llegamos al inicio de este video. La implementación de la estadística, ¿no? Que, como les decía, es lo que nos va a ayudar a analizar y hacerle sentido a todo ese montón de números que nos salió después de la recolección de datos, ¿no? Y pues hay dos tipos de estadística: la descriptiva y la inferencial, ¿no? La primera, la estadística descriptiva, nos permite recolectar los datos y obtener resultados numéricos o gráficos de estos datos, ¿no? Entonces, son los procedimientos estadísticos que nos permiten resumir o ver de forma rápida lo que obtuvimos, ¿ok?
Y la segunda, que es la inferencial, es la que, como su nombre lo dice, nos permite inferir o hacer interpretaciones de nuestros resultados o de nuestra muestra y qué tanto podemos generalizarlos. Entonces, cada uno tiene sus procedimientos y detalles que salen del propósito de este video, pero que ya verán con más detalle en las lecturas que les recomiendo y en cursos futuros. La estadística inferencial en particular tiene muchas trampas, a veces nos puede parecer un poco complicado, pero pues no se asusten. Con el debido entrenamiento y atención que le pongamos a su estudio, no hay nada que no podamos resolver, ¿ok? Entonces, espero que este video les haya ayudado a comprender un poco mejor la utilidad de la estadística en psicología y algunos conceptos básicos relacionados con la investigación cuantitativa. Aún así, si quieren saber más sobre el tema, les recomiendo que lean estos libros que les estoy dejando en el material, que revisen y pues nada, nos vemos en otro video.